Cuando cierro los ojos y dejo que los recuerdos me atrapen, regreso inevitablemente a mi niñez. Me llamo Emilia, y hoy, con los cabellos ya blancos y la piel marcada por el paso del tiempo, me atrevo a contar una historia que nunca revelé por completo. La gente del pueblo siempre murmuró, inventó y adornó los hechos como quiso, pero solo yo sé la verdad. Y ahora que la vida me pesa menos que la memoria, me siento en la obligación de contarlo. Nací en un lugar pequeño, donde todos nos conocíamos y donde los secretos, aunque parecían ocultos, se respiraban en cada esquina. Mi infancia estuvo marcada por la pobreza digna, ropas heredadas, zapatos rotos y juegos en la calle con lo poco que teníamos. Pero a pesar de las carencias, fui feliz. Al menos en apariencia. Tenía un mejor amigo, Tomás. Lo conocí a los 5 años, cuando nuestras madres nos llevaban al mercado y nos dejaban jugando bajo la sombra de un gran árbol de naranjas. Era un niño de ojos grandes, de un brillo imposible de describir, como si guardara travesuras y misterios al mismo tiempo. Se convirtió en mi compañero inseparable. Corríamos por el río, construíamos casitas con ramas y soñábamos con un futuro distinto, lejos de aquel pueblo polvoriento. Yo lo quería con una inocencia pura, de esas amistades que parecen eternas. Compartíamos todo, los secretos, las penas, hasta el último pedazo de pan duro. Pero también compartíamos algo más, un amuleto que mi abuela me había regalado. Era un pequeño relicario de plata, con una virgen grabada en un lado y, en el otro, las iniciales de mi madre. Para mí, aquello era lo más valioso que poseía, no por el objeto en sí, sino por lo que representaba. Mi abuela me lo dio en su lecho de muerte, apretándome la mano con fuerza y susurrándome. Cuida de esto, Emilia, porque un día entenderás que guarda más que recuerdos. Yo era muy niña para entender sus palabras, pero las grabé en mi corazón. Desde entonces, el relicario colgaba siempre de mi cuello. Tomás lo sabía, y a veces lo miraba con una intensidad extraña, como si lo deseara. Pasaron los años, y a medida que crecíamos, también cambiaba nuestra relación. De repente, los juegos infantiles se transformaron en conversaciones más largas, en silencios cargados de emociones que no sabíamos nombrar. A los 13 años, descubrí lo que era sentir celos cuando lo vi hablar con otra muchacha. A los 15, supe que lo mío por él ya no era amistad. Y justo entonces sucedió lo impensable. Una tarde de verano, después de nadar en el río, me di cuenta de que el relicario ya no estaba en mi cuello. Busqué desesperada entre la hierba, bajo las piedras, en el agua, nada. Me quedé llorando, temblando de angustia. No era un simple objeto, era como si una parte de mi abuela y de mi madre se hubiera perdido conmigo. Cuando levanté la vista, lo vi a él. A Tomás. Estaba a unos metros, de espaldas, guardando algo en el bolsillo. ¿Qué tienes ahí?, le pregunté con la voz entrecortada. Él se giró despacio, y nunca olvidaré la frialdad de su mirada en ese instante. Nada, dijo, apretando el puño. Corrí hacia él, intenté revisar su mano, pero me empujó. Nunca me había tratado así. Yo sabía, lo sentía en lo más profundo, que tenía mi relicario. Pero Tomás lo negó una y otra vez. Y al final, desapareció. Ese día marcó mi vida. Nunca más volví a verlo en el pueblo. Su familia se mudó repentinamente, y yo quedé con el vacío de su ausencia y el dolor de aquella traición. Para mí, había sido más que un amigo, había sido casi un hermano, un amor secreto, y aún así me robó lo más importante que tenía. Pasaron años. Crecí con esa herida abierta, convencida de que jamás lo perdonaría. Me casé, tuve hijos, enterré a mis padres, trabajé duro para sobrevivir. Pero en cada silencio, en cada noche de insomnio, volvía a mí la imagen de ese momento, Tomás alejándose con mi relicario. Y lo que yo no sabía, lo que nunca pude sospechar entonces, era que ese robo no había sido un simple capricho ni una traición de niño. Era parte de algo mucho más grande. Un plan que me alcanzaría cuando ya fuera demasiado tarde para escapar. Dicen que el tiempo todo lo cura. Yo digo que el tiempo es un embustero. Te adormece las heridas, te hace creer que ya no duelen, pero basta con una chispa para que ardan de nuevo como el primer día. Y eso me pasó a mí con Tomás. Durante años fingí que lo había olvidado. Mi matrimonio con Ernesto, un hombre bueno pero frío, me dio estabilidad. Tuvimos 2 hijos hermosos, Clara y Julián. A veces pensaba que ellos eran mi salvación, mi razón para seguir adelante en medio de la rutina. Pero en las noches, cuando Ernesto roncaba y la casa estaba en silencio, me sorprendía a mí misma apretando el cuello donde antes colgaba el relicario,
y sintiendo un vacío insoportable. El pueblo había cambiado. Nuevas familias llegaron, viejos conocidos murieron, y yo me convertí en la Emilia, la que ayudaba en la parroquia y vendía bordados en el mercado. Pero detrás de esa fachada de mujer sencilla, mis recuerdos me seguían acechando. Una tarde de invierno, más de 15 años después de la desaparición de Tomás, llegó al pueblo una mujer extraña. Tenía el cabello negro como ala de cuervo y unos ojos profundos, casi intimidantes. Se instaló en la vieja casa de los Mendoza, que llevaba años abandonada. Los rumores no tardaron en correr, que si era viuda, que si había venido huyendo de algo, que si tenía fortuna escondida. Yo la vi por primera vez en la iglesia. Se sentó a 2 bancos de distancia, con el rostro cubierto por un velo. Y aunque no levantó la mirada ni una sola vez, sentí que me observaba. Al salir, se me acercó despacio. Su voz era suave, pero cargada de una extraña autoridad. «Usted es Emilia, ¿verdad? Sí, ¿nos conocemos? Todavía no. Pero lo haremos». No dijo más. Se alejó con pasos firmes, dejando en mí una inquietud que no pude quitarme de encima. Esa misma noche, mientras doblaba la ropa de mis hijos, escuché un golpe en la puerta. Al abrir, no había nadie. Solo un sobre en el suelo, cerrado con un sello de cera. Mis manos temblaron al romperlo. Dentro había una nota escrita con letra firme. El relicario que perdiste nunca estuvo perdido. No fue un robo, Emilia. Fue el inicio de algo que tarde o temprano debía cumplirse. Prepárate. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. ¿Quién podía saber aquello? Nadie, salvo Tomás. Guardé la nota bajo mi almohada, pero no pude dormir. Al día siguiente, busqué a la mujer extraña en el mercado. No estaba. Pregunté a las vecinas y nadie sabía nada. Parecía como si se hubiera desvanecido. Semanas después, recibí otra señal. Estaba ordenando el desván de la casa de mi madre, ya fallecida, cuando encontré una caja de madera con un doble fondo. Dentro, había un diario viejo de mi abuela. En una de sus páginas, casi borradas por el tiempo, leí: «El relicario guarda la verdad de nuestra sangre. No confíes en nadie, ni siquiera en los más cercanos. El elegido deberá cargar con él, aunque duela». Se me heló la sangre. Recordé sus palabras en mi niñez, esa advertencia que no había comprendido. ¿Qué significaba aquello de la verdad de nuestra sangre? ¿Qué podía esconder un simple relicario? No tuve tiempo de responderme. A los pocos días, en una fiesta patronal, volví a ver a Tomás. Sí, Tomás. Ya no era el niño que yo recordaba. Era un hombre hecho y derecho, de rostro endurecido, mirada penetrante y una seguridad que imponía respeto. Apareció entre la multitud como si hubiera estado esperándome. Me acerqué temblando, incapaz de articular palabra. Él sonrió apenas, como si nunca se hubiera ido. «Emilia, ha pasado demasiado tiempo». Mi primera reacción fue de rabia. «Tú». Escupí, con el corazón desbordado. «Tú me robaste lo más sagrado que tenía. ¿Con qué derecho vuelves después de tantos años?» Tomás no se inmutó. Sacó lentamente la mano del bolsillo de su abrigo, y allí estaba. El relicario. Reluciente, intacto, como si los años no hubieran pasado por él. Se me nubló la vista. Quise arrebatárselo, pero él lo cerró en su puño. «No puedo dártelo todavía. Hay cosas que debes saber antes». «Es mío, Tomás», grité, sin importarme quién nos oyera. «No, Emilia. Es nuestro destino. Y no estás lista para comprenderlo». Me quedé helada. ¿Destino? ¿Qué podía significar aquello? Antes de que pudiera insistir, alguien lo llamó desde la multitud. Una voz femenina. Era la mujer del velo negro. Se acercó a él con naturalidad, como si fueran cómplices de toda la vida. Y juntos, sin darme más explicación, se marcharon. Aquella noche no dormí. Algo muy oscuro se estaba tejiendo a mi alrededor, y el relicario era el centro de todo. Lo peor fue cuando, días después, Clara, mi hija mayor, me confesó algo en voz baja mientras lavábamos la ropa en el río. «Mamá, ese hombre, el que te saludó en la fiesta, me buscó. Dijo que quería hablar conmigo a solas». El miedo me recorrió de pies a cabeza. ¿Qué quería Tomás con mi hija? ¿Qué relación tenía él con esa mujer extraña? ¿Y qué secretos guardaba aquel relicario que parecía perseguirme incluso en la sangre de mis hijos? Yo no lo sabía aún, pero esa era apenas la primera hebra de un plan que llevaba años enredándose a mis espaldas.
Nunca olvidaré el momento en que mi hija Clara me confesó aquello. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Tomás, después de tantos años, había vuelto no solo para atormentarme, sino también para acercarse a lo más valioso que tenía, mis hijos. ¿Qué te dijo exactamente? Le pregunté, conteniendo las lágrimas. Nada malo, mamá. Solo que yo me parecía mucho a ti cuando eras joven. Y que algún día debía saber la verdad de nuestra familia. Me quedé helada. Clara no entendía el peso de esas palabras, pero yo sí. El diario de mi abuela, la nota misteriosa, la aparición de la mujer del velo, todo apuntaba a un secreto enterrado que ahora amenazaba con salir a la luz. Esa noche, apenas Clara y Julián se durmieron, bajé al desván y encendí una vela. Tenía que releer cada página del diario de mi abuela, aunque estuviera casi ilegible. Y allí, en medio de esas letras gastadas, encontré un pasaje que nunca había notado antes. Decía: nuestra sangre está marcada. El relicario guarda la prueba de un juramento roto y de un amor prohibido que costó vidas. Quien lo posea, cargará con el deber de revelar o silenciar la verdad. Pero cuidado, porque hay quienes matarían por poseerlo. El temblor en mis manos era incontrolable. ¿Un amor prohibido? ¿Un juramento roto? ¿Qué clase de historia se ocultaba detrás de mi familia? Los días siguientes, Tomás se volvió una presencia constante. Lo veía en el mercado, en la plaza, incluso cerca de mi casa. Nunca se acercaba demasiado, pero su mirada me seguía, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que mi pasado me respiraba en la nuca. Una tarde no aguanté más. Fui directamente a la vieja casa de los Mendoza, donde sabía que vivía aquella mujer del velo junto con él. Toqué la puerta con fuerza, dispuesta a exigir respuestas. La mujer me abrió. Ya no llevaba velo. Su rostro era aún más impactante de lo que recordaba, facciones marcadas, ojos oscuros y una belleza dura, casi peligrosa. Sabía que vendrías, me dijo, sin sorpresa alguna. Quiero hablar con Tomás. Ahora. Él no está. Pero yo puedo responder lo que quieras, siempre que estés lista para escuchar. La seguí hasta una sala iluminada solo por candelabros. El aire olía a incienso y a humedad. Sobre la mesa había papeles antiguos, dibujos de símbolos que no reconocí, y un mapa del pueblo con marcas en varias casas, incluida la mía. La mujer me ofreció una silla. Me llamo Isadora. Y lo que Tomás guarda no es un robo, Emilia. Es una herencia. Me quedé muda. Ella continuó. Tu abuela y mi madre fueron enemigas. Las dos sabían lo que contenía ese relicario, pero mientras tu abuela quiso protegerlo, mi madre quiso usarlo. Lo que Tomás hizo no fue traicionarte, fue cumplir una orden que le dieron desde mucho antes de que nacieras. ¿Mentira? Grité, golpeando la mesa. Mi abuela nunca hubiera permitido que alguien me robara eso. ¿Seguro? Me dijo Isadora con calma. ¿Nunca te preguntaste por qué te lo entregó siendo tan niña? ¿Por qué sus palabras eran más advertencias que cariño? Tragué saliva. Ella tenía razón. Ese relicario guarda pruebas de un amor prohibido entre tu abuelo y una mujer que no era tu abuela, reveló Isadora. Una historia que, de saberse en su tiempo, habría destruido familias enteras, y que hoy podría cambiar la forma en que todos ven tu apellido. El suelo pareció abrirse bajo mis pies. ¿Qué pruebas? Cartas, Emilia. Cartas escondidas en un compartimento secreto del relicario. Cartas que revelan que tu abuelo engendró un hijo fuera del matrimonio. Y ese hijo, aún tiene descendencia viva. Sentí que me faltaba el aire. Toda mi vida había creído en la honorabilidad de mi familia, en la dignidad que mi madre defendía con tanto orgullo. Y ahora, de pronto, me decían que había otra rama de sangre, oculta, ilegítima. ¿Y por qué Tomás? ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Pregunté, con un nudo en la garganta. Isadora me miró fijo. Porque Tomás desciende de esa otra rama. Me levanté de golpe. No. Eso no puede ser. Sí, Emilia. Tú y Tomás están unidos por un secreto de sangre que va más allá de la amistad. Por eso tu abuela quiso que el relicario estuviera contigo, y por eso Tomás tuvo que arrebatártelo. Porque el destino de ambas ramas estaba escrito en esas cartas. El silencio que siguió fue insoportable. Mi mente giraba, mi corazón golpeaba con fuerza. No sabía si odiar a Tomás, si compadecerlo, o si temerle aún más. De pronto, escuchamos un golpe seco en la puerta trasera. Isadora se tensó. Vete, Emilia. Ahora no es seguro.
Intenté preguntar qué sucedía, pero ella me empujó hacia la salida. En el pasillo alcancé a ver una sombra moverse rápidamente, y juraría que escuché un murmullo: el relicario debe abrirse esta noche. Regresé a mi casa casi corriendo, con la mente hecha un torbellino. Me encerré en mi habitación, y sin poder evitarlo, comencé a llorar como una niña. Pero lo peor estaba por venir. Esa misma noche, mientras la casa dormía, escuché pasos en el pasillo. Me levanté y abrí la puerta. Allí estaba Julián, mi hijo menor, con los ojos muy abiertos. Mamá, alguien intentó entrar por la ventana de mi cuarto. Y en el alféizar, iluminado por la luz de la luna, encontré un objeto pequeño y brillante, un pedacito de cera con el mismo sello que había visto en la primera carta misteriosa. No sabía si era Tomás, Isadora, o alguien más. Pero estaba claro que la historia ya no era solo mía. Habían puesto a mis hijos en medio de aquel plan. Me juré a mí misma que descubriría la verdad, aunque me costara la vida. No me equivoqué al pensar que mis hijos ya estaban en peligro. Esa misma semana, las cosas tomaron un rumbo que jamás hubiera imaginado. Era un viernes por la noche. Ernesto había viajado a la ciudad por trabajo, y yo me quedé sola en casa con Clara y Julián. Cenamos temprano y me aseguré de cerrar bien todas las puertas y ventanas, todavía con el miedo de aquella sombra que Julián había visto. Me acosté fingiendo tranquilidad, pero en mi interior tenía un presentimiento oscuro que no me dejaba en paz. Alrededor de la medianoche, un ruido me despertó. No era un golpe fuerte, sino un crujido lento, como el de una puerta forzada. Me levanté en silencio y bajé las escaleras con el corazón latiéndome en los oídos. La sala estaba en penumbra, iluminada apenas por la luna que entraba por la ventana. Entonces lo vi, un hombre enmascarado, vestido de negro, tratando de forzar el armario donde yo guardaba las cosas de mi abuela. ¡Alto! Grité con todas mis fuerzas. El intruso giró hacia mí. No dijo palabra, solo avanzó. Tomé el atizador de la chimenea y lo levanté con las manos temblorosas. Pero antes de que pudiera reaccionar, sentí un grito desgarrador desde arriba. «¿Mamá?» Era Clara. El intruso corrió hacia las escaleras. Yo lo perseguí sin pensar. Subimos casi al mismo tiempo y lo vi entrando al cuarto de Clara. Ella estaba de pie, con la ropa de dormir, paralizada de miedo. El hombre extendió la mano hacia ella. «Suéltala», grité, lanzándome sobre él. Nos caímos los tres al suelo. El hombre me empujó con una fuerza brutal y me golpeé contra la pared, mareada. En ese instante apareció Julián con un palo de escoba en las manos. Golpeó al intruso en la espalda con todas sus fuerzas, lo suficiente para que soltara a Clara. El hombre soltó un gruñido y, antes de escapar por la ventana, murmuró algo que me heló la sangre. «El relicario no puede esperar más». Me levanté tambaleándome, abracé a mis hijos y lloramos juntos hasta que amaneció. No dormimos nada esa noche. A la mañana siguiente, fui directamente a buscar a Tomás. No me importaba si estaba aliado con esa mujer Isadora ni si había sido él quien mandó al intruso. Necesitaba respuestas. Lo encontré en la plaza, como si estuviera esperándome. Cuando me vio, supo de inmediato lo que había ocurrido. «Vinieron por ellos, ¿verdad?», dijo en voz baja. «Dime la verdad, Tomás. ¿Fuiste tú quien mandó a ese hombre?» «No, Emilia. Yo no haría daño a tus hijos. Pero otros, no dudarían en hacerlo». Me llevé las manos a la cabeza. «¿Qué quieren de mí? ¿Por qué no me dejan en paz? Porque solo tú puedes abrir el relicario». Lo miré confundida. «¿De qué hablas? Si tú lo tienes, dámelo y ya está». «No, Emilia. El relicario tiene un mecanismo secreto que responde únicamente a tu sangre». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Mi sangre? Sí. Fue sellado por tu abuela para que nadie más pudiera abrirlo. Ni siquiera yo. Tomás metió la mano en su abrigo y lo sacó. El relicario brilló bajo el sol, intacto, pero distinto a como lo recordaba, parecía más pesado, más solemne. Si no lo abres pronto, otros lo intentarán por la fuerza. Y no dudarán en usar a Clara y a Julián para presionarte. La rabia y el miedo se mezclaban en mi pecho. ¿Y por qué debería confiar en ti? Lo desafié. Porque aunque no lo creas, yo también estoy atrapado en esto. Esa verdad que guarda el relicario, no solo habla de tu familia. También habla de la mía. Quise responder, pero en ese instante apareció Isadora, observándonos desde la distancia. Con una voz firme, dijo: «No la confundas, Tomás. Ella merece saberlo todo antes de decidir».
La tensión entre ellos era evidente. Sentí que yo era apenas una pieza en un juego mucho más grande, y lo peor es que no sabía qué lado era el correcto. De regreso a casa, me encontré con una nueva sorpresa. En el umbral de la puerta había otro sobresellado con cera. Lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una sola frase. Si no entregas el relicario en 3 días, perderás lo que más amas. El aire me faltó. Mis hijos. Ellos eran la amenaza. Esa noche no pude soportar más. Me senté sola en la cocina, con la lámpara encendida, y recé a mi abuela entre lágrimas. ¿Qué hago, abuela? ¿Qué hago para proteger a mis hijos? Y entonces tomé una decisión. Si el relicario solo podía abrirlo yo, lo abriría. Aunque el secreto me destrozara, aunque cambiara mi vida para siempre. Lo que no sabía era que al hacerlo, no solo pondría en riesgo a mi familia, sino que desencadenaría una cadena de sucesos que mancharían de sangre las calles del pueblo. El día señalado llegó demasiado rápido. Pasé esas 3 noches casi sin dormir, escuchando cualquier ruido extraño, abrazando a mis hijos mientras fingía calma. Ernesto había regresado de la ciudad, ajeno a todo lo que ocurría, y yo no tuve el valor de contarle nada. ¿Cómo explicarle que nuestra vida entera podía ser destruida por un pequeño relicario? La tarde del tercer día, Tomás apareció frente a mi casa. No golpeó la puerta ni me llamó por mi nombre, simplemente estaba allí, de pie, con esa calma que me desquiciaba. «Es hora, Emilia». Lo seguí sin hacer preguntas. Caminamos hasta la vieja capilla en ruinas, a las afueras del pueblo. Era un lugar olvidado, cubierto de polvo y telarañas, pero al entrar sentí una extraña familiaridad, como si mi abuela aún estuviera allí. Sobre el altar colocó el relicario. Su brillo parecía más intenso que nunca, como si supiera que estaba a punto de ser abierto. «Hazlo, Emilia», dijo Tomás con voz grave. «Solo tú puedes». Mis manos temblaban cuando lo tomé. Lo giré, lo observé, y en ese instante noté algo que nunca había visto, un pequeño relieve apenas perceptible, en forma de gota. Instintivamente pasé mi dedo y una punzada me cortó la piel. Una gota de mi sangre cayó sobre la superficie de plata, y el relicario se abrió con un clic suave pero estremecedor. Dentro no había joyas ni reliquias sagradas, sino pequeños pliegos de papel amarillento, cuidadosamente doblados. Los tomé con delicadeza, consciente de que contenían la verdad que mi familia había ocultado por generaciones. La primera carta estaba firmada por un nombre que me hizo estremecer, Eduardo Ramírez, mi abuelo. Amada mía. Sé que este amor nos condena, pero no puedo dejar de escribirte. Cada noche me consume la culpa de engañar a mi esposa, pero cada amanecer me devuelve el deseo de volver a verte. Nuestro hijo crecerá en silencio, con tu apellido, porque mi nombre le está prohibido. Perdóname por condenarte a la sombra, pero entiende que, de saberse, toda mi familia se hundiría. El relicario guardará estas palabras, y tal vez un día alguien las encuentre. Solo pido que ese día, comprendan que mi pecado fue también mi verdad. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Un hijo oculto. Un hermano secreto para mi madre. Leí la segunda carta. Era de la mujer con la que había tenido ese hijo, llamada Isabel Duarte. Eduardo. Acepto mi destino en silencio. Criaré a nuestro hijo con dignidad, aunque nunca lleve tu apellido. Pero te suplico que, cuando yo falte, no lo abandones. Él tiene tu sangre, tu mirada, y merece un lugar en este mundo. No permitas que la inocencia de un niño pague el precio de nuestro amor. Se me nublaron los ojos de lágrimas. La tercera carta era aún más devastadora. Si alguien lee esto, debe saber la verdad. Mi hijo se llama Leandro Duarte. Él es la prueba viviente de lo que Eduardo y yo compartimos. No le nieguen su derecho a la verdad. El relicario es la llave de su historia, y de todos los que vengan después de él. Sentí que el mundo se me venía abajo. Miré a Tomás, buscando respuestas. ¿Leandro Duarte? ¿Ese era tu abuelo? Él asintió despacio. Sí, Emilia. Por eso te dije que esto no era un simple robo. Mi familia siempre supo la verdad, aunque en susurros, en rumores. Pero ahora tenemos las pruebas. Me llevé las manos al rostro. Mi abuelo había tenido un hijo ilegítimo, y de esa rama descendía Tomás. Lo que significaba que, de algún modo, él y yo compartíamos sangre. No entiendo, murmuré. ¿Por qué ocultar todo esto con tanto empeño? ¿Por qué mi abuela prefirió llevarse este secreto a la tumba? Porque no era solo un asunto de honor, respondió Tomás con seriedad.
Era también un asunto de poder. No tuve tiempo de preguntar más. De pronto, escuchamos pasos en la capilla. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba Isadora, con varios hombres detrás de ella. Al fin, dijo con una sonrisa fría. El relicario ha sido abierto. Corrí a esconder las cartas en mi pecho, pero Isadora levantó la mano. No temas, Emilia. No quiero lastimarte, siempre que entregues lo que acabas de leer. Jamás. Grité, retrocediendo. No entiendes, replicó. Esas cartas son más que recuerdos de un amor prohibido. Dentro de ellas hay pistas de algo mayor, un testamento oculto que puede cambiar la herencia de media familia en este pueblo. Tomás dio un paso adelante. No permitiré que las uses para tu beneficio, Isadora. Ella soltó una carcajada amarga. Oh, querido, tú siempre tan noble. Pero dime, ¿qué pasará cuando Emilia descubra lo que realmente eres para ella? La miré confundida. ¿Qué quieres decir? Que esas cartas son solo la mitad de la verdad. La otra mitad aún duerme en algún lugar, y cuando salga a la luz, entenderás que tu vida entera ha sido una mentira. Los hombres de Isadora avanzaron. Tomás me tomó de la mano y corrimos hacia la sacristía. Apenas logramos salir por una puerta lateral antes de que nos alcanzaran. Esa noche me juré que nadie volvería a acercarse a mis hijos. Escondí las cartas en un lugar que ni siquiera Ernesto conocía. Pero las palabras de Isadora me perseguían como un eco envenenado. La otra mitad de la verdad. ¿Qué más podía ocultar aquel relicario? ¿Y qué papel jugaba yo en esa historia que parecía escrita mucho antes de que yo naciera? Lo que no sabía era que las respuestas no estaban en las cartas, sino en mi propia sangre. Esa noche no pude dormir. El viento golpeaba las ventanas y cada crujido de la madera me hacía pensar en los hombres de Isadora acercándose a mi casa. Ernesto roncaba tranquilo a mi lado, ignorante de todo lo que cargaba yo en el pecho. Me levanté, caminé hasta la cocina y saqué las cartas escondidas. Las extendí sobre la mesa, repasando una y otra vez las frases de Eduardo e Isabel. Pero hubo un detalle que hasta entonces me había pasado desapercibido. En la tercera carta, Isabel hablaba de un símbolo. El niño heredará la marca, Eduardo. Esa señal en la piel que lo une a tu sangre. Nadie podrá negarlo cuando llegue el día. Una marca. Me quedé helada. Mis ojos se abrieron de golpe al recordar algo que hasta ese momento había considerado una simple casualidad. Clara, mi hija de 9 años, había nacido con un lunar extraño en forma de gota justo sobre la clavícula izquierda. El mismo relieve en forma de gota que había abierto el relicario. Me llevé la mano a la boca, ahogando un grito. ¿Podía ser posible? ¿Era esa la señal en la piel de la que hablaba Isabel? Antes de que pudiera asimilarlo, escuché un ruido en el pasillo. Clara estaba de pie, frotándose los ojos. Mamá, ¿por qué estás despierta? La abracé con fuerza, demasiado fuerte. Ella me miró confundida. ¿Pasa algo malo? Quise decirle que no, que todo estaba bien. Pero la verdad me quemaba en la lengua. Clara, susurré. ¿Recuerdas ese lunar que tienes aquí? Se lo señalé suavemente. Ella asintió, divertida. El que dices que me hace especial. Sí, especial, y mucho más de lo que imaginaba. De pronto, un golpe seco sacudió la puerta de la casa. Me puse de pie de un salto. Ernesto se levantó sobresaltado y Julián empezó a llorar en su cuarto. Otro golpe, más fuerte, retumbó en la madera. Emilia. La voz de Isadora atravesó la noche como un cuchillo. Sabemos lo que has descubierto. No puedes ocultarlo para siempre. Me quedé helada. Habían venido por las cartas. O peor aún, por Clara. Tomé a mis hijos de la mano y los escondí detrás de un armario. Luego busqué a Ernesto con la mirada. Él estaba confundido, furioso, pero dispuesto a defendernos. La puerta cedió. Los hombres de Isadora entraron, pero en ese momento, Tomás apareció desde la oscuridad y los enfrentó con una determinación que me hizo comprenderlo todo. Él ya sabía sobre la marca. No los toquen. Rugió, interponiéndose. La niña no es parte de su juego. Isadora entró después, vestida de negro, con una calma escalofriante. Sus ojos se posaron en Clara, que asomaba temblorosa detrás del armario. Y entonces, con una sonrisa helada, lo dijo. Oh, Emilia, todavía no lo entiendes. No es que la niña no sea parte del juego. Ella es el premio. Cuando escuché esas palabras, ella es el premio, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era un simple arrebato de Isadora ni un intento por asustarme.
Lo decía con una seguridad que me heló la sangre. Tomás se adelantó, poniéndose entre Clara y la mirada fija de aquella mujer. «Basta, Isadora», gritó con furia contenida. «No puedes arrastrarla a tus planes. Ella no tiene la culpa de lo que pasó en el pasado». Isadora inclinó la cabeza con calma, como quien observa a un niño testarudo. «Ay, Tomás», dijo con sorna. «Siempre tan ingenuo. ¿De verdad crees que podemos escapar de lo que está escrito? Esa niña lleva la marca, la señal de lo inevitable. Emilia debería estar agradecida de que su hija haya nacido con semejante destino». Yo temblaba, incapaz de reaccionar. Clara se aferraba a mis piernas, preguntando con un hilo de voz. «Mamá, ¿qué quiere esa señora conmigo?». No supe qué responder. ¿Cómo explicarle a mi pequeña que su vida había quedado atrapada en un enredo que venía de generaciones atrás? Ernesto, hasta entonces desconcertado, dio un paso adelante, con el rostro endurecido. «Escuche bien, señora», le dijo a Isadora. «En esta casa no tiene nada que buscar. Lárguese antes de que llame a la Guardia Civil». Un silencio pesado llenó la habitación. Los hombres de negro que acompañaban a Isadora se tensaron, como fieras listas para atacar. Pero ella, en lugar de retroceder, sonrió. «Llámelo si quieres», respondió, divertida. «¿Qué podrán hacer ellos contra la verdad?». Y entonces sacó de su bolso un sobresellado, amarillento, y lo lanzó sobre la mesa. El golpe seco retumbó en mis oídos como un trueno. «Ahí dentro», dijo, «está lo que tanto temes, Emilia, la prueba de que tu hija no es solo tuya». Me quedé paralizada. La frase retumbaba una y otra vez, «no es solo tuya». Ernesto la tomó por una burla, pero yo supe en lo más profundo que había algo de verdad en esas palabras. Mi mente regresó de inmediato a aquellas cartas, a las líneas de Isabel hablando del hijo heredero y de la marca en la piel. Con manos temblorosas abrí el sobre. Dentro había un documento antiguo, medio borroso por la humedad. Reconocí la letra de Isabel al instante. Decía: «El portador de la marca deberá ser custodiado, pues en él se guarda la llave de lo que tanto nos arrebataron. Ni la distancia ni el tiempo podrán evitarlo. El relicario señalará el camino, y la marca confirmará al elegido». La marca. Clara. El relicario. Todo encajaba. Isadora se inclinó hacia mí, susurrando casi al oído. «¿Lo ves? No es un capricho, Emilia. Es un mandato. La niña nació para ser parte de algo mucho más grande que tú». La rabia me devolvió el valor. Apreté a Clara contra mi pecho y respondí: «Mi hija no será un premio para nadie. Ni para ti, ni para tus planes, ni para ningún fantasma del pasado». La sonrisa de Isadora se borró por primera vez. «Veremos cuánto puedes resistir», dijo en tono gélido, y con una señal de su mano, sus hombres se retiraron. Antes de salir, lanzó una última amenaza. «No luches contra lo que ya está escrito. El destino siempre cobra lo que es suyo». La puerta se cerró de golpe, y por unos segundos reinó un silencio aterrador. Ernesto me miraba confundido, exigiendo respuestas que yo no podía dar del todo. Tomás, en cambio, me sostuvo la mirada con gravedad. Él sabía más, mucho más de lo que hasta ahora había revelado. Cuando por fin nos quedamos solos, me acerqué a él. «Tomás, dime la verdad. ¿Desde cuándo sabías lo de la marca?». Él cerró los ojos, como si cargara con un peso insoportable. «Desde que te robé el relicario», confesó con un hilo de voz. Mis piernas flaquearon. Clara me miró asustada. Ernesto apretó los puños, a punto de explotar. «¿Qué estás diciendo?», pregunté, incapaz de procesar. Tomás continuó: «Yo no me lo llevé por traición ni por codicia, Emilia. Mi padre me obligó. Él ya sabía que el relicario guardaba la clave de una herencia antigua, de una promesa rota entre nuestras familias. Isabel y Eduardo no eran solo amantes, eran guardianes de algo que se nos escapaba a todos. Y el relicario era la llave». Me quedé helada, recordando las palabras de mi abuela antes de morir: «Un día entenderás que guarda más que recuerdos». «Tu abuela lo sabía», continuó Tomás. «Por eso te lo entregó. Pero mi padre, cegado por Isadora, me obligó a robártelo. Me juró que era por nuestro bien, que el futuro dependía de eso. Yo era un niño, no entendía nada, y terminé obedeciendo». Lo miré con lágrimas en los ojos. Una parte de mí quería abrazarlo, la otra gritarle todo el dolor que había cargado durante años. «¿Y Clara?», pregunté, con la voz quebrada. «¿Qué tiene que ver mi hija en todo esto?».
Tomás bajó la mirada, como temiendo la reacción. Porque la marca no solo aparece por azar. La sangre de Isabel corre en tus venas, Emilia, y ahora también en las de tu hija. Sentí que me faltaba el aire. Ernesto, en un arranque de celos y furia, lo tomó del cuello de la camisa. ¿Qué demonios insinúas? ¿Que mi mujer? Suéltalo, Ernesto. Grité. No entiendes nada. Pero en el fondo, yo misma tampoco lo entendía del todo. Tomás, con voz firme pese al forcejeo, añadió la frase que me desgarró. Clara es la heredera. La única capaz de devolver lo que le arrebataron a Isabel y Eduardo. Por eso Isadora la quiere. Porque con ella, recuperaría el poder que lleva décadas persiguiendo. Todo empezó a girar en mi cabeza. De pronto, mi hija ya no era solo mi hija. Era la pieza central de una guerra oculta que yo jamás había querido librar. Clara, inocente, nos miraba sin comprender, acariciando su lunar en la clavícula como si, de pronto, supiera que tenía un significado mayor. Mamá, dijo en voz baja, ¿soy diferente a los demás? La abracé con todas mis fuerzas, mientras mi corazón latía desbocado. No, mi vida. Eres mi hija. Eso es lo único que importa. Pero, aunque lo dijera con convicción, en lo más profundo de mí sabía que ya nada sería igual. Porque, como había dicho Isadora, el destino siempre cobra lo que es suyo. Los días que siguieron a aquella noche fueron una mezcla insoportable de miedo y desvelo. Yo apenas podía dormir, y cuando lo hacía, despertaba empapada en sudor por las pesadillas. Veía a Isadora llevándose a Clara, escuchaba los gritos de Julián, sentía que el mundo entero se derrumbaba sobre mí. Ernesto, aunque aún dudaba de muchas cosas, se mantuvo a mi lado. Lo veía ir y venir con los nervios crispados, buscando cualquier forma de protegernos. Pero en sus ojos notaba una desconfianza creciente hacia Tomás. Era natural. ¿Cómo confiar en el hombre que me había robado lo más valioso en mi infancia y que ahora volvía a mi vida trayendo verdades a medias? Aún así, yo sabía que sin Tomás estábamos perdidos. Él conocía más que nadie el alcance de Isadora y sus planes. No va a detenerse, Emilia, me dijo una tarde, con la voz firme pero cargada de angustia. Mientras Clara exista, Isadora no descansará. ¿Y qué pretende hacer con ella? Pregunté, con un nudo en la garganta. Tomás bajó la mirada. Usarla. Convertirla en símbolo, en bandera de una causa que ni siquiera entiendes aún. El relicario y la marca son más que recuerdos, son llaves a un poder que Isadora lleva buscando toda la vida. No tuve tiempo de pedirle más explicaciones. Esa misma noche, la tormenta cayó sobre nosotros. Recuerdo perfectamente el sonido de los cascos de caballos acercándose por el camino de tierra que conducía a nuestra casa. No eran visitantes comunes, era demasiado tarde, y la tormenta hacía imposible que alguien viniera por casualidad. Me asomé por la ventana y los vi, 4 jinetes vestidos de negro, con los rostros cubiertos, y detrás de ellos, un carruaje oscuro. El corazón me dio un vuelco. Han venido por Clara. Grité. Ernesto corrió a cerrar la puerta principal con el pestillo. Tomás tomó un palo de la chimenea como arma improvisada. Yo, con el alma en un puño, escondí a Clara y a Julián en el sótano, rogándoles que no hicieran ruido. Los golpes no tardaron en llegar. Primero en la puerta, luego en las ventanas. Gritos. Voces de hombres exigiendo que abriéramos. Una de ellas me heló la sangre, la de Isadora. Emilia. Clamaba con un tono casi dulce. Entrégamela y todo terminará. Resiste, y perderás más de lo que imaginas. Las maderas crujían. Cada golpe parecía anunciar que la casa iba a ceder en cualquier momento. Tomás me miró con una decisión que no había visto nunca en él. Hay una salida por atrás, por el corral. Llévate a Clara y a Julián. Yo los distraeré. No. Me negué, con lágrimas en los ojos. Si te quedas, te matarán. Él apretó los dientes. Si me quedo, al menos tendrán que pasar sobre mí antes de llegar a ustedes. Emilia, no hay tiempo. Ernesto intervino, empujándome hacia la puerta trasera. Hazle caso. Yo iré contigo. Los minutos se volvieron segundos. El pestillo de la puerta principal saltó en pedazos. Los hombres de negro irrumpieron con violencia, armados con cuchillos y palos. Tomás se lanzó sobre ellos sin pensarlo, enfrentándolos con una furia desesperada. Yo tomé a mis hijos, los envolví en mantas y corrí por la parte trasera. La lluvia nos golpeaba con fuerza y el barro nos hacía tropezar, pero no había tiempo para detenernos.
Los cascos de los caballos retumbaban detrás de nosotros, algunos ya nos perseguían. «¡Corre, Emilia!», gritaba Ernesto, empujándome por la cintura. Clara lloraba, pero yo la arrastraba conmigo, con una fuerza que ni yo sabía que tenía. Julián se aferraba a mi cuello, temblando. Llegamos al camino que bajaba hacia el río. La corriente estaba crecida por la tormenta, rugiendo como un monstruo. Ernesto me miró con desesperación. «Es nuestra única salida. Si cruzamos, ellos tardarán en alcanzarnos». No había opción. Sujetando fuerte a Clara con una mano y cargando a Julián con la otra, me lancé al agua. La corriente casi me arrastró, pero Ernesto me ayudaba desde atrás, empujándonos. Clara gritaba de terror, pataleando, y Julián lloraba sin consuelo. En medio del caos, escuché el sonido de un disparo. Un fogonazo iluminó la noche. Ernesto se detuvo en seco, tambaleándose. «¡Ernesto!», grité. Él cayó de rodillas, llevándose la mano al costado. La sangre se mezclaba con el agua del río. «Sigue», murmuró con la voz quebrada. «Salva a los niños». No había tiempo de llorar ni de pensar. Los hombres de Isadora estaban casi encima. Con el corazón desgarrado, tiré de Clara y avancé río abajo, dejando que la corriente nos arrastrara lejos. Perdí la noción del tiempo. No sé cuánto nadamos, cuánto corrimos bajo la lluvia, cuánto resistimos. Cuando por fin llegamos a la orilla, exhaustos y empapados, me derrumbé en el barro, abrazando a mis hijos con todas mis fuerzas. Clara me miró con los ojos desorbitados, el lunar de su clavícula brillando bajo la lluvia como si tuviera vida propia. «Mamá», susurró con un miedo que me rompió el alma. «Ellos no van a parar, ¿verdad?». No. No iban a parar. En ese instante lo comprendí, ya no estábamos a salvo en ninguna parte. El pueblo, la casa, todo había dejado de ser nuestro refugio. Isadora no descansaría hasta tener lo que quería. Y mientras el trueno iluminaba la noche, me hice una promesa: aunque me costara la vida, no dejaría que tocaran a mi hija. La tormenta continuaba, pero la lluvia empezó a amainar mientras corríamos por el bosque. Mis piernas estaban entumecidas, mis pulmones ardían y Clara lloraba sin consuelo, acurrucada contra mí. Julián, temblando de frío y miedo, se aferraba a mi cuello como si no pudiera separarse ni un segundo. No sabíamos a dónde ir. Cada sombra del bosque parecía acecharnos, cada tronco caído era un obstáculo que amenazaba con detenernos y entregarnos a Isadora y sus hombres. «Mamá, ¿dónde estamos?», preguntó Clara entre sollozos. «No lo sé, mi amor, pero vamos a estar bien», respondí, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía que todo se desmoronaba. Fue entonces cuando recordé algo que Tomás me había dicho días atrás, entre revelaciones y cartas. Había un antiguo aliado de Isabel y Eduardo que aún vivía. Se llamaba don Raimundo, un hombre mayor, solitario, que había conocido los secretos de la familia y jurado protegerlos. «Ernesto», dije con determinación. «Tenemos que encontrar a don Raimundo. Él nos puede ayudar». Ernesto me miró, incrédulo, pero asintió. Sabía que no había otra opción. Durante horas caminamos por senderos ocultos, guiados por los recuerdos de Tomás que yo aún conservaba de nuestras conversaciones. La noche cayó con rapidez, finalmente, llegamos a una vieja cabaña en lo profundo del bosque. La madera estaba desgastada, cubierta de musgo y humedad, pero la luz de una lámpara titilaba detrás de la ventana. Toqué la puerta y esperé. Un silencio pesado nos envolvió. Finalmente, un hombre mayor abrió. Su rostro arrugado, sus ojos penetrantes y su porte sereno me hicieron entender que aquel era don Raimundo. «Sé quiénes son», dijo con voz firme, pero sin hostilidad. «Entren». Nos condujo al interior. La cabaña era pequeña, pero acogedora, con estantes llenos de libros antiguos y cajas polvorientas. Había una especie de altar improvisado, donde descansaban objetos y reliquias familiares, algunas con el mismo sello que el relicario. «Los estaba esperando», dijo Raimundo. «Desde que Isabel me habló de la marca, supe que alguien tendría que proteger a la heredera». Señaló a Clara. «Esa niña está destinada a más de lo que puedes imaginar, Emilia». Mi corazón dio un vuelco. «¿Destinada a qué?», pregunté, temblando. «A recuperar lo que nos fue arrebatado», respondió Raimundo. «No solo el relicario, sino la verdad que Isadora y su familia han tratado de ocultar durante generaciones. La niña tiene la sangre, el linaje y la marca que la convierten en la clave». Clara me abrazó, y yo sentí un peso enorme,
no podía permitir que le sucediera nada. No dejaremos que la toquen, susurré. Haré lo que sea necesario. Raimundo asintió, sacando un mapa antiguo del pueblo y marcando varias casas, caminos y escondites que nadie más conocía. Aquí es donde estarán seguros por ahora. Pero no podemos quedarnos mucho tiempo en un solo lugar. Isadora ya sabe que huyeron. Sus hombres no descansarán hasta encontrarlos. ¿Y Tomás? Pregunté. Él sigue siendo un aliado, aunque complicado, respondió Raimundo. Sabe más de lo que aparenta, pero su familia está involucrada en este juego desde hace décadas. Tendremos que confiar en él. Pasamos la noche allí, improvisando camas y protegiéndonos de cualquier sonido. A la mañana siguiente, Raimundo nos enseñó técnicas de supervivencia y señales para comunicarnos en caso de emergencia. También nos dio armas discretas, cuchillos, linternas y un pequeño revólver antiguo que perteneció a Isabel. Mientras nos preparábamos, escuché un ruido afuera. Don Raimundo se puso en guardia y me susurró. No te asustes, pero alguien nos está observando. Aflojé la respiración y miré por la ventana. Un hombre, parcialmente cubierto por la niebla del bosque, nos vigilaba. Al instante supe que era un espía de Isadora. No se acercarán, dijo Raimundo con firmeza. Pero debemos movernos antes de que regrese con refuerzos. Durante los días siguientes, nos trasladamos de escondite en escondite, evitando caminos principales y siguiendo instrucciones de Raimundo. Cada noche, las historias de Isabel y Eduardo se hacían más claras, cómo ellos lucharon contra las injusticias de sus familias, cómo escondieron el relicario, y cómo habían predicho que la heredera surgiría generaciones después. Clara comenzó a entender poco a poco la importancia de su marca. No con palabras, sino con miradas y gestos. Cada vez que la tocaba, sentía que su destino estaba atado al mío y al de todos los que habían sido traicionados. Y en medio de toda esa calma forzada, llegó la primera señal de Isadora, un sobresellado, dejado cuidadosamente en un claro del bosque, como advertencia. Contenía una sola frase, escrita con tinta roja. No importa cuánto corran, la heredera pertenece a nosotros. El miedo volvió a envolvernos. Pero esta vez, no estaba sola. Tenía a mis hijos, a Ernesto, a Tomás, quien apareció discretamente para ayudar en nuestra huida, y a don Raimundo. Sabía que lo que venía sería peor. Que Isadora no iba a detenerse hasta conseguir lo que quería. Y mientras me sentaba junto a Clara, observando cómo dormía con la marca iluminada por la luz de la luna, me prometí que nunca permitiría que la arrebatara de mis brazos. Porque esta historia ya no era solo de secretos del pasado. Ahora era una guerra por el futuro de mi hija. La noche estaba oscura, pero la tensión era más intensa que cualquier tormenta que hubiera vivido. Cada sombra parecía moverse, cada rama crujía como un presagio. Estábamos en el último escondite que don Raimundo había preparado, una cabaña antigua en lo profundo del bosque, rodeada de árboles que formaban un muro natural, casi impenetrable. Sin embargo, yo sabía que Isadora no se detendría por nada. Clara y Julián dormían en un rincón, abrazados a sus mantas, ajenos a todo lo que se avecinaba. Ernesto estaba a mi lado, vigilando cada movimiento. Tomás había salido antes del anochecer, asegurándose de que nadie nos siguiera, pero yo sabía que él también tendría que enfrentarse a su familia más tarde. Fue entonces cuando escuchamos el primer ruido, un susurro, un crujido, algo demasiado calculado para ser casualidad. Afuera, la silueta de un hombre se movía entre los árboles. Luego otro. Y otro. Isadora no venía sola. Emilia, dijo don Raimundo con voz grave. Ha llegado la hora. Ellos no descansarán. Debemos enfrentarlos aquí o perderemos todo. Yo respiré hondo, sosteniendo a Clara con firmeza. Su pequeña mano se cerró alrededor de la mía, y algo en su mirada me dio fuerza. Su destino estaba ligado al mío, pero también estaba claro que era mucho más que una niña. Era la heredera, la clave de algo que había permanecido oculto durante décadas. Un golpe seco sacudió la puerta de la cabaña. Los hombres de Isadora no esperaron más. La puerta cedió bajo la fuerza de la embestida. «Entréguenla», gritó Isadora, con una sonrisa que helaba la sangre. No me moví. Sabía que no podía rendirme, no ahora. Don Raimundo tomó un saco del suelo y lo lanzó hacia nosotros. Dentro había varias reliquias y armas antiguas, ocultas y ceremoniales. Entre ellas, un cuchillo con un grabado que reconocí inmediatamente, el símbolo de Isabel y Eduardo, la señal que aparecía en el relicario. «Esta es su protección», dijo Raimundo.
Solo la sangre de la heredera puede activar la verdadera fuerza que guarda el relicario. Mi corazón se aceleró. Recordé cada carta, cada secreto que había leído, cada palabra de Tomás y Raimundo. Todo apuntaba a que Clara tenía que usar su propia sangre para protegerse. Pero, ¿cómo explicarle a una niña de 9 años lo que estaba a punto de hacer? Isadora y sus hombres irrumpieron dentro, y la cabaña se convirtió en un caos. Tomás apareció desde la oscuridad, enfrentando a uno de los atacantes con una fuerza que me hizo temblar de miedo y admiración a la vez. Ernesto luchaba con todo lo que tenía, protegiendo a mis hijos. Yo, con Clara y Julián a mi lado, retrocedí hacia un rincón seguro, sosteniendo el relicario en mis manos. Fue entonces cuando Clara, con su pequeño y tembloroso pero decidido gesto, me miró y dijo: «Mamá, ¿quieres que lo haga yo?». El corazón se me detuvo. ¿Hacer qué, mi vida? Lo del relicario, susurró. Si mi sangre puede ayudar, puedo hacerlo. Sentí un escalofrío recorrerme. Sabía que era peligroso, pero también comprendía que aquel era el momento que Isabel y Eduardo habían previsto desde hacía décadas. La heredera debía actuar. «Está bien», le dije con voz firme. «Pero primero, debes saber la verdad». Clara me miró con ojos enormes. «Dímela, mamá». Le conté todo, las cartas, la marca, el destino que Isadora perseguía, y la fuerza que llevaba en su sangre. Sus ojos brillaron de miedo y orgullo al mismo tiempo. «Lo entiendo», dijo con voz temblorosa pero segura. «Haré lo que tenga que hacer». Tomás me dio una señal. Sabía que era el momento. Con manos firmes, guié a Clara para que colocara su dedo sobre el relieve del relicario. Una gota de su sangre cayó sobre el metal, y un brillo intenso envolvió la cabaña. Era como si el aire mismo se electrificara. Los hombres de Isadora retrocedieron, sorprendidos por la luz que emanaba del relicario. Isadora gritó, furiosa, intentando acercarse. Pero el poder del relicario, activado por la sangre de Clara, creó una barrera invisible que los detuvo. La luz iluminó cada rincón, revelando secretos ocultos, documentos, reliquias, símbolos que habían permanecido escondidos durante generaciones. «No», gritó Isadora, impotente. «Esto no puede estar pasando». Raimundo avanzó, usando el símbolo del cuchillo para sellar la barrera de luz, mientras Tomás y Ernesto inmovilizaban a los hombres restantes. La tensión se sentía en el aire como un pulso eléctrico. «Ahora», dijo Raimundo. «Ahora conocerán la verdad completa». El relicario se abrió por completo, y de su interior emergieron hologramas de recuerdos, registros y cartas de Isabel y Eduardo, narrando cada acto secreto, cada traición y cada amor prohibido. La luz reveló la identidad de los descendientes, la conexión de las familias, finalmente, la razón por la que Isadora había buscado la marca durante tanto tiempo: controlar la herencia de un poder ancestral ligado a la sangre de la familia. Isadora cayó de rodillas, derrotada, mientras su imperio de secretos se desmoronaba ante sus ojos. Clara, temblando pero firme, sostuvo el relicario frente a ella, como si comprendiera por primera vez la magnitud de su destino. «Mamá», susurró. Lo hice. Yo la abracé, sintiendo un alivio que no había experimentado jamás. Julián me abrazó también, y Ernesto, con lágrimas en los ojos, nos rodeó a los tres. Tomás y Raimundo cerraron la puerta de la cabaña, asegurándose de que nadie más pudiera interferir. La tormenta afuera comenzó a calmarse, como si el universo mismo reconociera que la justicia había sido restaurada. El relicario, ahora completamente abierto, revelaba no solo secretos, sino también un camino para proteger a futuras generaciones. Sentada allí, abrazando a Clara y Julián, comprendí algo fundamental: aunque el pasado había estado lleno de secretos, traiciones y planes oscuros, el futuro estaba en nuestras manos. Y Clara, la heredera, había demostrado que incluso en medio del peligro, la valentía y el amor podían superar cualquier oscuridad. Mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los árboles, respiré profundamente y me permití por primera vez sentir esperanza. No éramos solo sobrevivientes, éramos la familia que había vencido al miedo, que había recuperado la verdad y que ahora podía mirar hacia adelante, juntas y unidas. Clara, con su pequeño lunar brillando suavemente bajo la luz de la mañana, me miró y sonrió. «Mamá, ¿todo terminó?». «Sí, mi vida», respondí, con la voz llena de emoción. «Todo terminó, y ahora empieza algo nuevo». Y así, finalmente, comprendí que aunque los secretos del pasado habían marcado nuestras vidas,
el amor y la valentía podían cambiar incluso el destino más oscuro. La marca de Clara no era solo un símbolo de poder, era un recordatorio de que la fuerza más grande reside en la familia, en el coraje y en la verdad. Meses después, la tormenta finalmente había pasado. No solo la literal, sino la que durante años había marcado nuestras vidas, la de secretos, traiciones y miedos que nos habían perseguido desde el pasado de Isabel y Eduardo hasta los oscuros planes de Isadora. Vivíamos en una nueva casa, más segura, lejos del pueblo que tantas veces nos había recordado los fantasmas del pasado. Clara y Julián corrían por el jardín, riendo sin preocupación, mientras yo los observaba desde la ventana, sintiendo que mi corazón volvía a latir con calma. Ernesto estaba a mi lado, más fuerte, más consciente de la fragilidad de la vida y del valor de la familia. Cada vez que nos mirábamos, sabíamos que juntos habíamos sobrevivido a algo mucho más grande que nosotros, que habíamos salido adelante gracias a la unión y a la valentía. Tomás nos visitaba con frecuencia. Había regresado a su vida, pero ahora de manera diferente, como aliado, protector y confidente. Había reconciliado los secretos de su familia con los nuestros, y juntos trabajábamos para garantizar que el relicario y su poder permanecieran seguros, lejos de manos codiciosas. Clara crecía con la sabiduría y la fuerza que heredó de Isabel y Eduardo. Su lunar, aquel pequeño símbolo de su destino, era ahora un recordatorio de su valentía y del poder que llevaba en su sangre. Cada vez que lo tocaba, sabía que podía proteger a quienes amaba y que la oscuridad del pasado no podía volver a atraparnos. Julián, aunque más pequeño, parecía absorber la serenidad de su hermana y el coraje que él mismo había mostrado durante la persecución. Su risa llenaba la casa y sus abrazos recordaban que, incluso en medio del caos, siempre había espacio para el amor y la esperanza. Don Raimundo seguía con nosotros, enseñándonos sobre la historia de nuestras familias, sobre la importancia del relicario y sobre cómo los secretos, por dolorosos que fueran, podían convertirse en herramientas para la protección y la justicia. Era nuestro guía, nuestro guardián silencioso, y un vínculo vivo con Isabel y Eduardo. Isadora nunca volvió a aparecer. Su derrota había sido total, la luz del relicario y la valentía de Clara habían revelado todos sus planes y traiciones. Sabía que no podía competir con algo que era más grande que la codicia o el control, el amor verdadero y el coraje de una familia unida. Con el tiempo, aprendimos a vivir sin miedo. Cada mañana era una oportunidad para construir, para reír y para abrazar a quienes amábamos sin pensar en amenazas invisibles. Aprendí a valorar cada instante con mis hijos y con Ernesto, comprendiendo que la verdadera fuerza no estaba en la sangre ni en las marcas heredadas, sino en la capacidad de elegir el amor, la verdad y la valentía cada día. Clara se convirtió en un símbolo de esperanza no solo para nosotros, sino para toda la historia que había quedado enterrada en cartas, reliquias y secretos familiares. Su vida, antes marcada por un destino que otros intentaban controlar, se transformó en un camino propio, guiado por su corazón y por la familia que la amaba. Yo, Emilia, aprendí que incluso los secretos más dolorosos pueden tener un propósito, y que la vida nos da la oportunidad de cambiar el destino si tenemos la valentía de enfrentar la verdad. La niña que había corrido por mi jardín, abrazándome, era ahora la prueba viviente de que la fuerza y el amor podían superar cualquier sombra. Y mientras el sol se levantaba sobre nuestra nueva casa, iluminando el rostro de Clara y Julián, supe que por fin habíamos cerrado un capítulo que comenzó con secretos, traiciones y un relicario lleno de misterios, y que el futuro, aunque incierto, estaba en nuestras manos. Habíamos sobrevivido, habíamos aprendido, y más importante aún, habíamos vencido. La marca de Clara no era solo un símbolo del pasado. Era un recordatorio de que, aunque la oscuridad siempre pueda aparecer, la luz de la familia, del amor y del coraje siempre prevalecerá. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la certeza de que estábamos juntos, miré a mis hijos, a Ernesto y a Tomás, y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. La historia había terminado, pero la vida, nuestra verdadera vida, apenas comenzaba.